Hola, hola de nuevo a todos. Como podéis ver, me estoy adentrando en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y bueno, es la primera vez que lo hago y voy a intentar repetir lo que os he mandado antes por separado, repetiroslo en una única presentación cortita. Eh, Como siempre, os envío los datos de infectados, muertos y curados entre días y en valor absoluto desde que ha comenzado toda esta pandemia. Vale, entonces sí que voy a cambiar un poquito el sistema de análisis porque quiero ir incorporando, ahora que el tiempo nos da una visión un poco más global, quiero ir incorporando apuntes y distintos puntos de vista. Os incorporo la letalidad en gráfica, tanto de todos los países de dentro de Europa como de fuera, y luego aquí a la derecha os pongo la relación que hay entre la letalidad y el número de test en concreto de Estados Unidos, como ahora veremos y por lo que os lo pongo. Yo veo que hay tres modelos diferentes en cuanto al comportamiento de la letalidad. Digamos que hay un comportamiento que sería el de China y Corea del Sur, en el cual la letalidad desde un principio es prácticamente lineal, yendo del 2 al 4% en China y del 0 al 2% en Corea del Sur. En ambos casos es prácticamente una línea recta. Por otro lado, nos encontramos el escenario europeo, donde tanto Italia, España, Francia y Reino Unido se están yendo con una tendencia alcista muy pronunciada desde el primer momento. Y luego tenemos otro tipo de gráfica totalmente diferente, que es la de los Estados Unidos, que es una gráfica descendente, perdón, por completo desde el inicio. Como ya sabemos, la letalidad es la relación que hay entre los muertos y los infectados, ¿verdad? Y los infectados, como bien sabéis, es el resultado de la cantidad de test que se realiza a las personas. Por lo tanto, es de suponer que a mayor número de test y igual número de muertos, la letalidad desciende. Pues bien, en Estados Unidos eso no se cumple así, no sé por qué, yo simplemente lo expongo porque no sé por qué el resultado es como es, pero lo cierto es que para la fecha de 1 de marzo había 57 test por millón de habitantes y la letalidad de esta gente era del 1,4%, y el 19 de marzo se habían hecho 166 test por millón de habitantes y la letalidad es del 1,5. Corea del Sur tenía hecho, por estas fechas, tenía hecho 3.500 o 4.000 test por millón de habitantes y la letalidad, como hemos comentado anteriormente, está por debajo del 1%. Y luego Italia, que no se ve aquí, pero está aquí rondando el 8% con el mismo número de test que Corea del Sur, en 3.500 cuando tomé estos datos. ¿Vale? Entonces aquí hay una cosa que no concuerda, y más sabiendo que la sanidad estadounidense pues no es ni por asomo como la sanidad que tenemos aquí en Europa y más concreto en España. Luego los siguientes datos que os pongo son los del 22 de marzo, donde ya la diferencia intradía, en vez de tomarla del 22 al 21 como hago habitualmente en un día, lo hago del 22 al 20 porque no tomé los datos el sábado. Entonces, bueno, ya me pongo a recalcar el dato de España. Si os fijáis, estamos en 707 muertos en 2 días, lo que quiere decir que son 350 muertos por día, como indica la gráfica que os pongo debajo. Y esto sería ya datos de hoy que he incorporado, ¿vale? No van a concordar perfectamente, pero sí que los he querido añadir ya directamente al análisis, ¿vale? Estas otras dos gráficas las vamos a ver en este análisis, que ya son del día de hoy, del 23 de marzo, donde los datos sí que concuerdan perfectamente. Tenemos un total de infectados en España de 33.000 y los muertos día, si os fijáis, han subido a 429,
bueno, esto es un poco lo que ya se sabía y lo que ya se esperaba, ya que ahora mismo estamos recogiendo lo que sucedió antes del confinamiento, ¿verdad? Eh, en todo esto sí que quiero señalar una cosa y es que los datos en el mundo, concretamente en China, desde que todo empezó, si os fijáis, solo han muerto 3.200 personas con 81.000 afectados. Y en Europa triplicamos el número, siendo que, y tanto de muertos como de infectados, siendo que la densidad, que la población es la mitad. ¿Vale? Europa tiene 741 millones de habitantes y China tiene tiene 1.400, sí, 1.400 millones de habitantes, ¿vale? Entonces, siendo la mitad de población que China, tenemos el triple de infectados. Esto volviendo un poquito a esta gráfica, bueno, sugiere ciertas preguntas que me gustaría que cada uno se hiciese a sí mismo y que, por supuesto, si quiere compartirlas conmigo y preguntar cuál es mi punto de vista, yo se lo daré. Pero los datos son los que son y plantean dudas, ¿verdad? Entonces, bueno, entrando un poquito en el dato de España, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa, podemos ver que hemos tenido 462 muertos en un día. Y aquí he incorporado esta gráfica que son afectados por edades, que es una gráfica que no teníamos antes y que nos dice un poquito pues el rango de edad de la gente que está muriendo, ¿verdad? Aquí, si os fijáis, son 19.000 casos notificados. Bueno, 19.000 casos notificados cuando ahora mismo tenemos 33.000. Es un dato que no está muy actualizado, que puede servir, ¿verdad? Llama la atención que una tercera parte de la gente que está muriendo son personas de más de 80 años. Ahí lo dejo estar. Y luego, en cuanto a comunidades, la cantidad de muertos que tenemos en España a día de hoy, si os fijáis, coincide plenamente los 2.182 muertos repartidos por comunidades. Bueno, pues la mitad se concentran en Madrid, ¿vale? Luego el resto de comunidades, sí que es cierto que Cataluña tiene un poquito más, Castilla-La Mancha y Castilla-León, pero luego el resto de comunidades, la verdad es que el número de muertos es muy bajo. Esto sea posible quizá que la densidad de población que tenemos en España es una densidad de población muy baja, de 93 habitantes kilómetro cuadrado, que se reparte, bueno, por comunidades. Si queréis saber algún dato, la Comunidad de Madrid tiene 829, lo que es la Comunidad de Madrid, 829 habitantes kilómetro cuadrado, y la Ciudad de Madrid tiene 5.418 habitantes kilómetro cuadrado, ¿vale? Teruel o Soria estamos hablando que son 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En Zaragoza estamos en 55 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, claro, estos datos, pues indudablemente, cuanto más densidad de población hay, más grado de contagio hay. En Italia estamos hablando que también hay muchísimo contagio y muchísimo muerto, y la densidad de población de los italianos es de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Si fijáis, es el doble que la que tenemos aquí en España. Entonces, bueno, hasta ahora estos datos no los conocíamos, los datos de la muerte por edad, y no estábamos relacionando, yo no estaba relacionando en mis informes la afección por comunidades y la afección por edad. Yo simplemente os planteo este tipo de información, os planteo los datos y espero que seáis capaces de sacar vuestras conclusiones en base a datos que podéis comprobar. La fuente es la página del país, que la verdad están haciendo un magnífico trabajo. Así que ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.